Buenas tardes. A nosotros nos correspondió el tema de la reforma constitucional de 1910. Nuestro grupo está conformado por María Alejandra Suárez y quien les habla, Kelly Rivera. A continuación, mi compañera les dará una breve introducción sobre el tema. Bueno, con esta cinta daremos a conocer acerca de la reforma constitucional de 1910 en Colombia, teniendo en cuenta a su vez cuáles fueron los principales cambios que se presentaron frente a la Constitución de 1886, teniendo en cuenta sus antecedentes y bases de la misma. Entonces, a continuación, corre el video y que lo disfruten. Desde las elecciones de 1891 se generó la división en el Partido Conservador entre los nacionalistas que apoyaban al gobierno y los disidentes. En 1896, la división conservadora se había concretado entre nacionalistas que apoyaban de forma decidida y sin cambios el proceso de la regeneración y los históricos. Por su parte, los liberales, excluidos casi totalmente de los espacios de representación, estaban divididos entre belicistas con la presencia de Rafael Uribe Uribe y civilistas, orientados por Aquileo Parra y Salvador Camacho. Después de un periodo de alta inestabilidad política que incluyó la regeneración, 2 guerras civiles y un golpe de Estado, en 1904 se presentó un giro en la política de la hegemonía conservadora con el gobierno de Rafael Reyes. Conferida la dictadura al general Rafael Reyes, se le presionaba por la realización de una reforma constitucional de gran alcance, en la perspectiva de recomponer la estructura democrática del Estado colombiano, resquebrajada por la obra autoritaria y confesional de 1886. Fue así como, recurriendo al régimen de facultades extraordinarias, se instaló una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa el 15 de mayo de 1905, en la que se aprobaron 10 actos reformatorios de la Constitución. A raíz de esto, Reyes cerró el Congreso de la República y lo reemplazó por la Asamblea Constituyente, que refrendaba sus medidas, decretos con fuerza de ley ante la ausencia de un órgano propiamente legislativo. Este doble patrón de conducta fue engendrando también la oposición. En Antioquia, orientada por Carlos Restrepo, junto con liberales y conservadores que se oponían al presidente, y en Bogotá se conformaron las juntas republicanas conformadas por conservadores históricos y liberales. Ante la renuncia de Reyes y con un gobierno de tránsito hasta completar su periodo constitucional en 1910, surgieron 2 cuestiones que requerían solución inmediata. Por una parte, la designación de quien debía terminar el periodo presidencial inconcluso. Por otra, cómo conducir al país por una vía de arreglos institucionales que permitieran superar los problemas de confrontaciones del pasado inmediato y estableciera las vías legales y formales para la acción política. A través de las estrategias y contando con el respaldo de las mayorías republicanas, el presidente convocó a la elección de la Asamblea. A diferencia del Consejo de Dignatarios de 1885 y de la Asamblea Constituyente de 1904 a 1909, en este caso se realizó una elección popular, 3 constituyentes por cada una de las circunscripciones existentes. 2 escaños serían para las mayorías conservadoras y 1 para las minorías liberales, lo cual permitía la elección de un cuerpo plural para la época, que a diferencia de los gobiernos y del Congreso de la República, desde 1880 no habían contado con miembros del Partido Liberal. La Constituyente se instaló el 15 de mayo de 1910, investida de plenos poderes político-jurídicos con el firme propósito de efectuar una reforma sustancial a la Carta de 1886. Si bien las reformas realizadas en este año marcaron un retroceso frente a alguno de los logros de Reyes en los temas de descentralización administrativa, fortalecimiento de las regiones y de los municipios, dicha reforma se mostró innovadora en cuanto a la abolición de la pena de muerte y la instauración del control judicial de constitucionalidad, lo mismo que en prohibir la reelección presidencial. La Asamblea se dividió para su trabajo en comisión de reformas propiamente dicha y en comisión de revisión.
Durante el lapso de las sesiones de la Asamblea Nacional se expidieron 3 actos legislativos. El primero indicó las funciones que ejercería el organismo. El segundo reguló la sucesión presidencial en caso de faltas absolutas o temporales del titular. Y el tercero, en 70 artículos permanentes y 7 transitorios, se erige en el grueso de la reforma y en el acto trascendental para el derecho constitucional nacional por la revitalización que hizo de la Carta Política propiamente dicha. La Asamblea aprobó la reforma el 27 de septiembre de 1910, siendo sancionada el 31 de octubre del mismo año. Por otra parte, la reforma constitucional de 1910 es considerada como una de las más importantes del siglo XX, debido al espacio democrático que logró ofrecer para un periodo bastante crítico de la vida política colombiana. Pues tras la imposición de la Constitución de 1886 como una verdadera carta de batalla, la reforma de 1910 parece implicar un rompimiento de ese esquema. Como bien sabemos, Colombia tiene en la región una larga trayectoria constitucional. Sin embargo, es solo con esta reforma planteada por los republicanos donde se empieza a gestar un verdadero y sólido Estado de Derecho en nuestro país. Cuando la reforma de 1910 le otorga a la Corte Suprema la guarda de la Constitución, se simboliza un paso importante en la historia jurídica del país, en lo relativo a la independencia de las ramas del poder público, en la consecución de sistemas de control que garantizaban con mayor eficacia la coherencia del ordenamiento jurídico y la consolidación de autoridad de la ciudadanía para definir los rumbos de la historia. La base de la reforma de 1910 se proponía a un real y efectivo respeto por el principio de la separación e independencia de poderes en la sociedad colombiana, reclamando así un mayor protagonismo para el Poder Judicial y entendiéndolo como garante de los derechos de todos, y no solo de los derechos civiles, sino también políticos. Es por ello que se plantea la necesidad de convertir a la Corte Suprema de Justicia en el eje central de la nueva institucionalidad político-jurídica, en el arbitrio e intérprete de la constitucionalidad de las leyes. Ahora bien, hablaremos sobre el Acto Legislativo 03 de 1910, el cual tenía como objetivo principal fortalecer el desarrollo de la democracia como estrategia para mediar el conflicto bipartidista que vivía la sociedad colombiana desde el siglo XIX. Por lo tanto, los gobiernos debían ser legitimados periódica y sistemáticamente a través de las urnas. Aunque las elecciones de por sí no bastaban para definir un sistema político democrático, por lo que a raíz de esto se consiguió un periodo de paz relativo, en oposición a la guerra y a la exclusión de partidos que se venían imponiendo como una constante en Colombia. Dicho acto legislativo se encargó de regular la gran diversidad de materias, como son los límites del territorio y la división territorial. De igual manera, prohibió la imposición de la pena capital, que antes solo se estaba prohibida por delitos políticos. Prohibió la expropiación, pero la permitió por pena, por apremio, por contribución o por grandes motivos de utilidad pública. Los cambios que se dieron en este acto legislativo 03 de 1910 fueron divididos en dos partes. Por un lado, los que tenían que ver con la parte orgánica de la Constitución, en donde se tenían en cuenta los criterios de facultades del presidente, la independencia judicial y por último la organización territorial. Y lo otro es entrar a determinar los cambios en la parte dogmática de la Constitución de 1886. En esta se tienen en cuenta los criterios de derechos individuales y civiles, se tiene en cuenta la pena de muerte. Estos criterios son seleccionados porque fueron a los que la Asamblea Nacional Constituyente de 1910 les prestó mayor atención y en un sentido más general, los que de manera sustancial produjeron los principales cambios de la Constitución de 1886. Para finalizar, la reforma de 1910 ha sido catalogada como generadora de un mismo orden político. Asimismo, a diferencia de constituciones anteriores como la de 1863 y de 1886 que representaron la imposición de los vencedores, la reforma de 1910 tenía como propósito construir una carta para la paz. De igual manera, podemos concluir que se hace evidente la manera en que una ideología puede mostrar un cambio en la estructura del Estado.
Por ejemplo, mientras la Constitución de 1886 tenía una tendencia conservadora con un ejecutivo fuerte, un Congreso limitado, una organización territorial centralizada y una justicia atada al poder ejecutivo, el Acto Legislativo 03 de 1910 tiene una tendencia contraria, pues pretende limitar los poderes del Ejecutivo, abrir más espacios a la participación democrática y darle independencia a la rama judicial. En este mismo sentido, en cuanto a la protección de derechos, la Constitución del 86 muestra una tendencia privativista y la reforma de 1910 por su parte muestra una tendencia más abierta que pretende darle mayores potestades a la sociedad civil y así garantizar los derechos individuales al prohibir la pena de muerte.